Emiliano Gironella decía anoche, gracias Emiliano por seguir aquí, hijo del enorme Alberto Gironella, de la enorme Carmen Parra. Tu padre, pues no solo catalán, ¿no? Era hijo de catalán y de una yucateca. Sí, una mezcla ahí, pues muy sabrosa. Su padre vino a México porque su hermana se casó con Arturo Mundet, el del refresquito. Órale. Entonces, también ahí por eso ponía corcholatas. Y pues sí, toda mi familia somos artistas. Mi abuelo, Manuel Parra, el arquitecto, que hizo la casa del Indio Fernández, en la cual está enterrado. Bueno, no más. Y Bueno, tu madre. Mi madre, Carmen Parra, que esa es la responsable de la familia que me sacó adelante. Mamá Cuervo, ella es quien me habló de Emiliano. Sí, y aquí, la China Mendoza, tu comadre, fue la culpable de que presentó a mi papá con mi mamá. Fue la China Mendoza. Sí, ahí que La chinita, que fue como tu madrastra. Sí, fue la testiga de boda de mi mamá con mi papá, junto con Buñuel, Octavio Paz y Manolo Martínez. Qué puro personaje. Uf. Sí. Puro pedigrí en el mundo de la creatividad y del intelecto, de la neurona, pues. Y pues ayer, en la emisión de ayer, hablamos de lo que este hombre ha hecho con la fundación. ¿Cómo se llama la fundación? Manos manchadas de pintura. Con hijos y viudas de policías federales y con policías federales sobrevivientes pero mutilados o con alguna consecuencia por el cumplimiento de su deber, y tu visión de que hay que reivindicar a los policías más bien como héroes que como gente de poca consideración social. Claro, pues tiene que venir una reconciliación y los policías hay que entenderlos que son gente de la periferia. Yo soy el único artista que está del lado de los policías, sí. Pero me puse a estudiar y bueno, me di cuenta que el otro artista, pero ese ya no es del siglo XXI, el siglo pasado, que marchó en el 68 del lado de los policías, era Piero Paolo Pasolini, el gran director de cine. ¡Qué barbaridad! Y hizo un poema que decía: los detesto, mis queridos estudiantes. Porque los estudiantes en las marchas o al final del día, cuando uno quiere cambiar el mundo, que es entre los 15 y los 20 y tantos años, son idealistas, y Pasolini pues, lo pone muy claro diciendo: ustedes van a acabar siendo como sus padres, doctores, notarios, arquitectos, cuando los policías a veces son policías porque es lo único que les queda hacer. Son gentes de la periferia, y Pasolini los comparaba con los campesinos. Y entonces, bueno, eso lo hice el documental que se llama Cicatrizarte, que a finales de año se proyectará en México, pero bueno, pues ahorita ya la Policía Federal se está desapareciendo y ya me estoy yendo con los otros niveles de gobierno, con el ejército, con las policías estatales y municipales. ¿Va a hacer algo con la policía de la Ciudad de México? Sí, pues vamos a hacer un museo. Va a ser el primer museo en el mundo que la policía va a invitar a artistas a trabajar por la paz y cambiar la imagen de la policía represora que se forma a partir de Echeverría en el 68 y después con el Negro Durazo. Díaz Ordaz, y ahorita tratar de hacer una policía que sea la protectora de la paz, que es lo que tenemos que tener. Que dé seguridad. Y que sea ciudadana. Con elementos que se sientan orgullosos del uniforme, ¿sí? En lugar de apestados, ¿no? Exactamente. Pero decía yo anoche que Emiliano Gironella tiene preparado algo para el aniversario del encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. ¿Cómo está eso? Pues mire, lo primero yo creo que con la familia que tuve me hace falta un tornillo. Ahorita estoy dignificando a la policía, que eso es una labor difícil, y estoy también dignificando
a Hernán Cortés y a Moctezuma. Moctezuma A lo los toman, dos. a los dos, porque a Moctezuma lo toman como un cobarde vendepatrias y Hernán Cortés como un sicario. Sí. Y no es cierto. Hay que hacer momentos de reflexión. El vasconcelismo, todo lo que hizo Diego Rivera, así nos los pone después del movimiento posrevolucionario. Y ahorita hay que ver que Hernán Cortés, cuando hunde sus naves, era para quedarse, y él creía en el mestizaje. La primera vez que Hernán Cortés está en la cárcel era en Cuba, por haber tenido una hija con una india taína, y porque él estaba enamorada de los locales. Él cree en el mestizaje como un futuro de país. Bueno, y como ocurrió en lo que después fue México, entre Cortés y la Malinche, aunque inicialmente Cortés le había cedido la Malinche a uno de sus capitanes, Sí. pero después tiene con ella a Martín Cortés. A Martín, pero es su segundo hijo. Por eso, pero quiero decir, procrea un mestizo precisamente mezclando. Pero lo que nadie habla es de las características. Pon tú, cuando está en Cuba, él lo meten a la cárcel por no quererse casar con una española. Y sale de la cárcel solo con la condición de que bauticen a su hija. Porque en el momento que tú eres bautizado no podías ser esclavo, porque eras hijo de Dios. Entonces, esa idea del mestizaje nadie la ve, y entonces es poner a un Cortés más humano. Y por la otra parte de Moctezuma, que lo ven como un emperador débil, era el emperador que hizo que los aztecas fueran odiados como lo odiaban. Pero hasta Guatemala. Sí, pero tenía Casa del Diablo. Sí, pero era un hombre con mucho poder, y lo que nadie habla pues es de las drogas. Era el gran Tlatoani que para ver a Moctezuma como el regreso de Quetzalcóatl, pues se echaba sus menjurjes para hablar con las deidades y veía... Tomaditas con pulque. Sí, pues pero le echaban ahí sus plantitas. Ahorita que se está hablando de la despenalización de la de la marihuana y del cannabis, cuando tú sabías lo que se tomaban y consumían nuestros ancestros, pues la cannabis es de niños chiquitos. Entonces, Nadie ha muerto por un pasón de marihuana. no, pero todas las familias que han muerto por cortar el árbol y por perseguirlo, por tener las leyes que nos han impuesto los norteamericanos. Por combatir su tráfico. O por combatir su tráfico. Entonces, en este encuentro, es una... ¿Qué va a ocurrir ese día? ¿Qué fecha es? Es el 8 de noviembre en el Museo de Antropología. Se va a presentar un libro con los dos grandes especialistas del tema, que son Luis Barjau y Christian Duverger. Christian Duverger, está Random House, Mondadori, publicado. Luis Barjau es uno de los grandes antropólogos, especialista también en la Malinche, que la Malinche era una gran mujer, que en México la despreciamos. Además era la computadora de Cortés. No, hombre. Sabía maya y sabía náhuatl. No, y sabía español y taíno y todo. El español con ¿cómo se llamaba? Jerónimo de Aguilar, o ¿cómo se llamaba el español que se trajeron de las islas? Jerónimo de Aguilar, que ya tenía... mujeres. Él ya había hablado maya, pero ella era una mujer que debería ser una bandera del feminismo en México. Entonces yo creo que hay un momento importantísimo, y va a ser una edición de un libro maravilloso que va a quedar de reflexión, ¿no? ¿Lo vas a ilustrar tú? Yo lo voy a ilustrar. Lo va a editar, no sé si sí me lo corten, que es el Heraldo de México, lo va a editar. Lo va a cortar, aquí no hay ok. Y y va a ser un libro de discusión, y van a entrar los dos tomos, uno de un lado y otro del otro, y como en un encuentro. En un encuentro, y ese es el encuentro pues de los padres de la patria. Fíjate, a propósito, sí, padres de la patria. Sí. Bueno, y decía Paz que somos hijos de, sintetizando y con buenas palabras, o palabras no altisonantes, pues hijos de la Malinche y de Cortés. O somos hijos, decía él, de mujeres violadas y violadores.
de ahí los hijos de la trompada Claro. que nos Pero saltan. es muy chistoso. Pero déjame nada más abonar algo en lo que dices de Cortés, no solamente la parte del mestizaje, sino que también, desde un principio, fue el promotor de la, digamos, institucionalidad vía la creación de ayuntamientos, la institucionalidad, digamos, de corte en ese tiempo pues, europeo monárquico, pero finalmente el ayuntamiento es el pie, la simiente de la República. Pues sí. No, Él crea el primer ayuntamiento en la Santa Veracruz. Sí, le pone Ciudad de México. Y lo que también hay que hablar, porque esa cosa, la Malinche, las mujeres en Mesoamérica habían los guerreros y la gente que se dedicaba al campo. Y cada vez que eran conquistados, la gente, bueno, los pueblos mesoamericanos, la tradición es que les daban 20 mujeres para que se asentaran. Eso hicieron con Cortés en Champotón, allá en Sí. Tabasco. Y lo que es muy importante, que esto tampoco se habla de la parte femenina, trajeron la monogamia, las españoles. Entonces, las mujeres, cuando les dieron la oportunidad de regresar a sus pueblos, preferían a veces el 80% quedarse con los españoles, porque a donde regresaran no iban a ser monógamos. Entonces hay una cuestión de género que tampoco se habla y tampoco se estudia. Bueno, pero metido en cosas así, ya sabes, complicadas. Como ven, Emiliano expresa todo ese licuado de inteligencia que implica su familia directa, sus padres, que implica su madrastra, mi querida China Mendoza, que implica pues testigos de la boda de tus padres, como Buñuel, como Octavio Paz y como a muchos otros, y pues está absolutamente loco, casi me la gana. Bueno, pues ahí el chiste es Te estar agradezco aquí. mucho esta conversación y ojalá me recuerdes en vísperas del 8 de Noviembre, es el mero día que se encuentra. para que pues veamos una cobertura lo más profesional posible. No, y ahí hay que leerle y saber qué es el nacimiento de este Pues a ver país. si no tienes problema con quienes no terminan de asimilar el encuentro de dos culturas. Nadie asimila, no, yo no asimilo los divorcios, ya el encuentro de dos culturas. Muchas gracias, Emiliano Gironella, Bueno. muchas gracias a ustedes. Muchas buenas gracias. noches.